elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. En el lugar secreto es que entiendo mi destino. En el lugar secreto es donde encuentro mi camino y no necesito nada más que conocerte. Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos una vez más este miércoles de discipulado. Agradezco que se conecten, hermanos. Tengo una vez más el honor de estar con todos ustedes y quiero agradecer primeramente, desde luego, a Dios y también a nuestros amados pastores Rafael y Talía Rubalcaba por ese privilegio, por la confianza que depositan en mí para poder compartir juntamente con ustedes y ser edificado juntamente con ustedes por la palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, pues estamos viendo el discipulado, quita el enojo de tu vida. Y hoy estudiaremos el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31 y 32. Bueno, pues vamos a iniciar, mis hermanos, sin más preámbulos. Si me acompañan, vamos a orar, vamos a depositar este tiempo en las manos de Dios. Cerramos nuestros ojitos y me acompañan, hermano. Bendito Padre Celestial, en esta noche gracias te damos, porque nos permite reunirnos, Padre, para escuchar de tu palabra, para reunirnos como tu familia, como tus hijos, Padre, para ser edificados, Señor, para que esta palabra que hoy vamos a estudiar nos haga rema en el corazón, Señor, y pueda ser transformado nuestro corazón y nuestra vida pueda alcanzar estatura del varón perfecto, Padre. Señor, sensibiliza nuestro corazón, sensibiliza nuestros oídos espirituales, Padre, para que sea tu palabra, Padre, la que nos cambie, la que nos reconforte, Padre, la que nos edifique, mi Señor. Muchas gracias, Padre, te pido que me uses, mi Señor, como un vaso útil para ti, mi Señor.
Te doy las gracias, Padre, por la de mis pastores y la de mis hermanos, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, mi Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a ver, como les comentaba, el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31 y 32. Recordemos, amados hermanos, que la carta a los Efesios es una enseñanza del apóstol Pablo a los miembros de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se escribió o en qué condiciones escribió el apóstol Pablo esta carta? Amados hermanos, Pablo escribió esta carta desde la cárcel en Roma, alrededor del año 60 de nuestra era, y se dirigía principalmente a los miembros gentiles de la iglesia, quienes posiblemente eran conversos recientes, es decir, le estaba hablando a nuevos conversos. En ella el apóstol Pablo les invita a dejar atrás su vida anterior, les invita a dejar atrás al viejo hombre, les invita a dejar las viejas costumbres, tradiciones y comenzar una nueva vida como seguidores de Cristo. Es muy importante, amados hermanos, despojarse del viejo hombre, pues su entendimiento está oscurecido, lo que impide percibir y razonar las realidades espirituales. Está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Sus hábitos y conductas son contradictorios a la voluntad de Dios. Es decir, el libro de Efesios describe la importancia de la disciplina en nuestras vidas, siendo esta muy necesaria para todo cristiano. Pues esta disciplina, amados hermanos, nos ayudará a madurar, a dar frutos de los que se mencionan en el libro de Gálatas 5, verso 22 y 23. Es decir, hermanitos, esto contribuirá para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Todo esto contribuye, mis hermanos. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, por ello son muy importantes estos dos puntos que les voy a mencionar. Primero, cómo despojarse del viejo hombre. Eso es necesario, mis hermanos. Cómo despojarse del viejo hombre. Primero es renovándose en el espíritu de la mente. Tenemos que tener una mente espiritual, no una mente carnal, mis hermanos. Número 2, desechando las amarguras, los enojos, las iras, los gritos, maledicencias y toda malicia. Número 3, renunciando a los hábitos y conductas del viejo hombre. Somos nuevas criaturas. Número 4, dejando de vivir como el hombre viejo y vistiéndose del nuevo hombre. Acerca de esto, Efesios 5:27 nos dice que la iglesia debe de vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha ni arruga. Así es como tienen que estar nuestras vestiduras. Y bueno, ¿cómo puede ser posible esto, mis hermanos? ¿Cómo podemos tener una vestidura así? Vamos al segundo punto. El segundo, ¿cómo vestirse del nuevo hombre? Pues primeramente andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, mis hermanos. Y número 2, porque fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, pues vemos que estos dos puntos, mis amados hermanos, nos retan, nos confrontan para despojarse del viejo hombre y poder dar el paso a una madurez espiritual que es muy necesaria, mis hermanos, para todos nosotros. Efesios 4, 31 y 32. Si me acompañan, dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Bueno, mis hermanos, pues aquí, Efesios 4, 31 y 32, primero, ¿qué nos quiere decir en estos versos el apóstol Pablo? Bueno, mis hermanos, pues nos invita a reflexionar sobre la importancia que tienen nuestras actitudes
y comportamientos en nuestra vida diaria. Todo acto tendrá una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Y ya sea para bien o para mal, daremos testimonio como cristianos. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias, ante las situaciones que se nos presentan a lo largo de nuestra vida como cristianos? En nuestras vidas, en nuestro diario vivir, mis hermanos, todos tenemos una vida donde convivimos con la sociedad, con nuestros seres amados, ya sea en la casa o también en el trabajo, en la escuela. Donde quiera que vayamos, tenemos que convivir y se tiene que dar un testimonio, mis hermanos. En este versículo 31 que leímos de Efesios 4, se nos exhorta, se nos invita a despojarnos de toda amargura, ira, gritería y maledicencia. Y si vamos al diccionario y vemos cuáles son las definiciones de estas palabras, primeramente la amargura, vemos que es un veneno punzante con dicción de extrema maldad. Así lo define el diccionario. Y amados hermanos, estas definiciones desgraciadamente moran dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, si existe la amargura. El enojo lo define como explosión de ira debido a la indignación interna, una reacción que se tiene. La ira es una pasión violenta, un castigo y una venganza. La maledicencia es una blasfemia, denigración de alguien, específicamente contra Dios, difamación y calumnia. La malicia es una depravación, malignidad, sentimientos de odio. Y bueno, mis hermanos, en contraparte, en su lugar, en el verso 2, se nos invita, se nos exhorta a ser amables y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Esto es lo que dice el verso 32. Y según el diccionario, la definición de benigno es apacible, amable, amoroso y piadoso. Misericordioso, su definición es compasivo, especialmente se manifiesta en actos. Perdonar en este texto quiere decir otorgar un favor humano de forma incondicional, y es dar. Por eso perdonar se habla de dar. Estás donando, estás obsequiando el perdón. ¿Y por qué el escritor de Efesios, mis amados hermanos, nos invita a perdonar? Porque si no se perdona, si no otorgamos el perdón, no se es libre y se comienza con una vida llena de amargura. Porque, mis amados hermanos, creo que es muy importante mencionar que la raíz del enojo, de la ira, de los gritos, de la maledicencia, así como de toda malicia, su raíz es la amargura, y esta tiene sus efectos, mis hermanos. ¿Y cuáles serían los efectos? Creo que el primero y el más importante es un corazón endurecido. Así es, hermanos, un corazón endurecido. ¿Y qué es la amargura? En el griego del Nuevo Testamento, la amargura proviene de una palabra que significa punzar, y su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Es decir, amados hermanos, la amargura entonces es algo fuerte, pesado y que punza hasta lo más profundo del corazón. Eso es lo que se carga en el corazón cuando se tiene amargura. Y ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes creen que podemos salir de la amargura? Ustedes opinen ahí. ¿Ustedes creen que podemos salir de la amargura? Y si es así, ¿cómo? ¿Cómo podemos salir de un estado de amargura? Bueno, mis hermanos, pues la amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien nos ofende, no reaccionamos inmediatamente con amargura, sino que es una reacción no bíblica, es decir, es una reacción pecaminosa a la ofensa o a una situación difícil, y por lo general esta situación siempre es injusta.
Allí no importa si la ofensa fue intencional o no lo fue. Si el ofendido no arregla la situación primeramente con la persona y luego con Dios, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona y seguirá cargando con más cosas en el corazón. La amargura es una manera natural, por así decirlo, y carnal de responder, y a la larga puede convertirse en una norma de vida, en algo tan común, tan simple en la vida, hermanos. Y esas personas se les conoce como personas amargadas. Y esto puede suceder en esas personas y no se dan cuenta. Los compañeros de la amargura, mis amados hermanos, son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Esos son los compañeros de la amargura. Y todo esto es originado, todo esto que acabamos de ver es originado por no saber perdonar, por no querer otorgar el perdón. Aunque decimos que hemos perdonado, creemos que el perdonar es olvidar, pero no es así, hermanos. El perdonar es poder vivir con el oprobio, poder vivir con la ofensa, dejándolo pasar, y al recordarlo, al traerlo a la mente, hacerlo sin rencor, sino que tomarlo como una experiencia más que vivimos como cristianos. Por eso, para sanar de esa amargura, tenemos que perdonar. Y el perdón, mis amados hermanos, es muy importante mencionarlo, que trae sanidad al alma. Bueno, hermanos, pues buscando ejemplos en la Biblia de qué es perdonar cuando se es herido por un ser amado, por un familiar o por un amigo, puede encontrar en el libro de Génesis, capítulo 45, del 1 al 4, a un personaje que se llama José. ¿Y quién era José? Según el libro de Génesis, fue uno de los 12 hijos de Jacob. Había nacido de su esposa Raquel, de su esposa amada de Jacob, y era el hijo preferido de su padre. Sus hermanos eran nacidos de Lea o de algunas concubinas de Jacob. Lo envidiaban al punto de venderlo como esclavo. Fue llevado a Egipto, donde después de ser acusado injustamente de adulterio por su dueña, estuvo en prisión. Pero, amados hermanos, al interpretar un sueño profético del faraón, José fue liberado y elevado a la categoría de gobernante en tiempos de hambruna. En tiempos de hambruna salvó al pueblo egipcio e hizo entrar en el país a su familia en esos tiempos de hambruna. Ese era José, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a enfocarnos en el capítulo 45, verso 1 al 4. Si me acompañan, dice: José se da a conocer a sus hermanos. Verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Hasta aquí, hermanos. Bueno, pues me parece, mis amados hermanos, que todos, o creo yo que casi todos, tenemos heridas. Todos cargamos con cosas que nos dolieron. Todos vivimos experiencias en algún momento de nuestras vidas que traspasaron nuestras emociones y nos dejaron marcados en nuestras vidas, en nuestros corazones, mis hermanos, por malas experiencias. Y ese daño también dañó nuestra confianza, porque al recordar ese episodio nos hace sentir que nadie más pudo sentir semejante dolor.
porque únicamente nosotros fuimos los que experimentamos ese dolor. Y la clave, amados hermanos, no está en apartarnos de la gente para no convivir con ellas y exponernos a que nos hieran, a que nos dañen. La clave, hermanos, es todo lo contrario. Es que si somos heridos o dañados por situaciones que generaron algunas personas, tenemos primeramente que buscar el auxilio, la guianza de Dios para poder y saber perdonar a esa persona que nos ha dañado. Ahora vemos el ejemplo que puse de la historia de José, un muchacho que tuvo que lidiar con la envidia de sus hermanos, con el maltrato de sus hermanos. Le causaron un daño y un daño muy grave, mis hermanos. Podemos leer toda su historia y no suena tan grave, hermanos. Si la leemos no suena tan grave. Podemos ver que lo vendieron, que lo separaron de su padre, lo separaron de su casa, de sus tierras, de sus comodidades, de su familia, de la gente que lo amaba. Y engañaron a su padre haciéndole creer que él había muerto, que había sido devorado por unas bestias. Y no solo eso, dice la Biblia que cuando lo sacaron a José de la cisterna, él lloraba, él les suplicaba a sus hermanos porque no lo fueran a vender, mis hermanos. Pero esto a ninguno de sus hermanos les importó, sino que lo entregaron a los ismaelitas. Imaginémonos, amados hermanos, ¿qué es esto? Que tus seres amados, que tu familia te traicione de esa manera. Me imagino que José no podía creer lo que él estaba viendo, lo que él estaba viviendo. Era algo muy, muy duro. Debió haber sido algo horrible, mis amados hermanos, ser tratado así por sus hermanos, por su familia. ¿Y qué pudo haber ocasionado esa traición de sus hermanos en la vida de José? ¿Qué le ocasionó en su corazón? Recordemos que la primera reacción después de una ofensa no es la amargura. No inmediatamente se reacciona con amargura. Esta se da con el tiempo, después de no haber perdonado. Vemos que al pasar el tiempo y ver las consecuencias que le ocasionaron sus hermanos al venderlo, supongo que se amargó y su corazón, el corazón de José, se endureció. Ya vimos anteriormente cuál ha sido el proceso que vivió antes de que Dios lo levantara como gobernador de Egipto. Así es, hermanos, Dios fue quien levantó a José como gobernador, no fue Faraón, fue Dios. Y mis hermanos, pues quiero decirles que no importa cuánto daño te hayan hecho, no importa quién haya sido y cuál era su intención, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, así como lo tuvo para José. Porque tal vez esa es la razón por la cual después de haber sido engañado, después de haber sido herido, después de haber sido traicionado, mi amado hermano, mi amada hermana, tú continúas en el Evangelio, sigues avanzando en el Evangelio. Hermanos, Dios es bueno y Él es quien te ha sostenido, quien te ha mantenido con la diestra de su poder. Nunca dudes de Dios, Él está al pendiente de ti, mi hermano. José, cuando se encuentra con sus hermanos, tenía el corazón endurecido, producto desde luego de la amargura que había en él. Por eso vemos en la Biblia que cuando llegan sus hermanos ante él a pedirle comida, no lo reconocen, porque José ya no era el mismo. José ya había sido cambiado por la amargura que él tenía, ya había sido contaminado por el mundo. Por eso, él ya viste como egipcio, él habla como egipcio, él tiene nombre nuevo como egipcio. Estaba totalmente cambiado, irreconocible para sus hermanos. Hermanos, ahora yo les pregunto a ustedes, si como producto de la ofensa que les hicieron y que no han podido perdonar a esa persona, yo les pregunto, ¿ustedes han cambiado en algo? ¿Al grado que no les puedan reconocer? Vemos aquí a José, mis amados hermanos, que no lo reconocían sus hermanos. ¿Y cuál es el trato que José les daba a sus hermanos? Pues era un trato de hostilidad.
Y eso es normal, hermanos, porque cuando usted tiene un corazón endurecido, por lo regular se tiene un trato de hostilidad con las personas y aún más con las personas que hicieron el daño. Porque cuando el corazón ha sido lastimado, se pierde la amabilidad. Cuando se está molesto, se habla de una manera distinta. Cuando el corazón está endurecido, usted o la persona que esté con amargura se vuelve distante. Cuando el corazón está endurecido, se vuelve indiferente esa persona. Lamentablemente esto sucede porque no se han dado cuenta cuánto daño le está trayendo esa falta de perdón. Supongo que usted ha visto a alguna persona así, que sin querer se les hace algo y esas personas reaccionan con amargura, están endurecidos, un corazón endurecido. Esas personas se ignoran, se apartan. A veces ese tipo de cosas lo podemos ver en la familia o también incluso otras veces dentro de la misma iglesia o en la familia espiritual. Hermanos, no importa cuál haya sido la agresión, esas personas únicamente entienden que les hicieron un daño y que lo que les hicieron estuvo mal. Y desde luego tienen razón, mis amados hermanos. Tienen razón que estuvo mal el daño que les hicieron. Pero por el hecho de no perdonar, se están transformando en alguien que nunca habían sido y no se dan cuenta. Caen en la dureza del corazón mientras sigan permitiendo que ese corazón se endurezca. Nunca podrán ser verdaderamente felices. El corazón duro genera amargura, el corazón duro te daña. Puedes estar tranquilo, sí, pero en algún momento ves pasar a esa persona que te hizo un daño y automáticamente se te daña el día. Y esa persona se va, esa persona ya hasta olvidó que te hizo un daño. Y tú sigues con ese rencor, con esa amargura, y eso te pasa porque permitiste que tu corazón se endureciera. No piensen, hermanos, que un corazón endurecido es voluntad de Dios para sus vidas. No piensen que un corazón endurecido es un plan de Dios para sus vidas. Amados hermanos, tenemos un corazón conforme al de Dios, un corazón humilde y no conforme al de la humanidad. Ese es el corazón que nosotros debemos tener. Mateo 11, verso 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, vemos aquí que el descanso está conectado con un corazón humilde. Cuando uno está en discordia con alguien, no se puede estar tranquilo, eso es indudable, mis hermanos. Esto como cuando se pelea con algún familiar, con algún ser querido, y convivir con esa persona que se tiene esa pelea, con ese disgusto, no se puede disfrutar nada, mi hermano. Siempre que esté uno cerca de esa persona, no se puede disfrutar de nada. Y hermanos, convivir con alguien así, con la que has peleado, pues no es vivir en paz. Porque el corazón endurecido, amados hermanos, los vuelve insensibles. Hay hermanos, lamentablemente, que se están perdiendo de las bendiciones que Dios pueda darles solo por tener un corazón endurecido. Pueden quedarse ahí diciendo que se les hizo un daño, que esa persona los dañó, y se pueden quedar ahí. Pero también pensemos, hermanos, que también nosotros nos hemos equivocado, que también nosotros hemos herido a otras personas, también nosotros hemos dañado a otras personas. Por eso tenemos que entender que la humanidad y el carácter de Jesucristo no es pretender que nadie nos haga daño, sino entender, mis amados hermanos, que Él nos ha dado una solución para cuando a nosotros nos hagan un daño. Y esa solución se llama el perdón. Jesús dijo que aprendamos a ser mansos
y humildes para vivir en paz. Aprendamos de Él, así lo dice. Todo esto es posible, mis amados hermanos, si permitimos que Dios nos cambie ese corazón de piedra, ese corazón endurecido por uno de carne. Hermanos, Efesios 4 nos exhorta a despojarnos de toda amargura, ira, gritería, maledicencia. Tenemos que cambiar ese corazón endurecido. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, a veces nosotros creemos que el perdón solo se le puede otorgar a quien nosotros realmente creemos que lo merece. Y quien no lo merece no lo perdonamos, porque creemos que eso no es justo, que no es justo darle el perdón a esa persona. Pero como acabamos de leer, Dios nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón perceptible, un corazón para que podamos hacer su voluntad, porque el corazón que Dios nos da, ese corazón de carne, nos permite obedecer y hacer la voluntad de Dios. Hay gente, amados hermanos, lamentablemente que se congrega, que dice amar a Dios y hacen bien, pero tienen áreas de su vida que no le permiten obedecer la voluntad de Dios. ¿Y sabe usted, hermano, por qué pasa eso? Porque tienen el corazón endurecido. Tienen un corazón de piedra y no le han pedido a Dios que ese corazón se los quite y sea un corazón de carne el que esté en ellos, un corazón que les permita hacer la voluntad de Dios. Es necesario, amados hermanos, que permitamos que Dios nos cambie ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, para que ese corazón perceptible nos permita hacer la voluntad y veamos las cosas que nos suceden como Dios las ve. Ahora, hermanos, para dejar a un lado la ira, la gritería, la maledicencia, es necesario ser sanados de la amargura. Y para eso es fundamental que veamos nosotros las cosas que nos produjeron amargura como Dios lo ve y no como lo vería la humanidad. Para entender esto, amados hermanos, vamos al libro de Génesis 45, verso 4 al 8. Y allí encontramos a José, el personaje que tomé como ejemplo. Dice, verso 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Ven, hermanos? ¿Quién lo envió? Lo envió Dios delante de vosotros. Verso 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Aquí nuevamente en el verso 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Una vez más aquí lo está mencionando José, que fue Dios, no sus hermanos. Me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, esto no es fácil. Ver las cosas como Dios las ve no es nada sencillo. Ver que lo que nos sucede, verlo como lo ve Dios, no es nada sencillo, hermanos, porque normalmente, mis hermanos, cuando alguien nos hace algún daño, nos concentramos únicamente en los detalles, hermanos. ¿Cuáles fueron los detalles con José? Pues bueno,
Él pensó, ustedes me vendieron, ustedes me sacaron de mi casa, ustedes me apartaron de mi padre, ustedes hicieron que mi padre creyera que yo había muerto, no les importó mi dolor, no les importó mi súplica, no les importó lo que yo estaba viviendo. Amados hermanos, solo nos concentramos en los detalles. Si José se hubiera concentrado en los detalles, esos hubieran sido mis hermanos. Y no es que diga yo, mis amados hermanos, que esos detalles no son importantes. Claro que son importantes, mis hermanos, pero hay gente que no se da cuenta que por ese daño que la gente le hizo, por ese daño esas personas llegaron a los pies de Cristo, o por ese daño aún siguen en el camino del Evangelio, mis hermanos. Entonces hay veces que Dios va a permitir que el hombre nos haga daño, que la vida nos golpee con ciertas cosas, que en el momento tal vez nos van a doler, pero veamos lo que dijo José. Todo ese dolor que ustedes me causaron, Dios lo usó para convertirme en el gobernador de Egipto. O sea, él veía que el dolor que le había traído a sus hermanos, ese dolor, ese sufrimiento, Dios lo usó para convertirlo gobernador de Egipto. Recuerda, amado hermano, que si a ti te sucedió algo así, no sé, fuiste traicionado, Dios lo puede convertir en una bendición, mi amado hermano, mi amada hermana, una bendición para tu vida y desde luego para tu familia, como lo fue para José, como aquí lo vimos. Cuando miramos las cosas como nosotros queremos, nos estancamos desgraciadamente en el dolor. Cuando miramos las cosas como nosotros queremos, nos estancamos en nuestra justicia. ¿Y cuál es nuestra justicia, mis amados hermanos? Nuestra justicia es que si alguien me hace daño, a esa persona le tiene que ir peor que a mí. Nuestra justicia es que si tú me dañaste, yo quiero que también a ti te dañen. Nuestra justicia es que si tú me quitaste, yo quiero que también a ti te quiten. ¿Para qué? Para que seamos compensados, para que la vida nos compense. Y vemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versos del 38 al 48, que lleva por título El amor hacia los enemigos. Verso 38 dice nuestro Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis amados hermanos, cuando José fue vendido por sus hermanos, la justicia de Dios, ¿qué hizo? Si nuestra justicia es reaccionar con maldad, aquí la justicia de Dios, ¿qué hizo? Aunque sus hermanos le hicieron daño, la justicia de Dios lo levantó como gobernador. A José lo bendijo, a José lo engrandeció. No importa qué tan grande sea, mi amado hermana, mi amado hermano, tu dolor,
que tu adversario, que tu familiar o esa persona que te causó daño, no importa qué tan grande sea ese dolor, nada va a impedir, amado hermano, que haga algo grande Dios en tu vida, que Dios construya algo grande en tu vida. Porque esa es la justicia de Dios, mis amados hermanos. Mientras otros buscan hacerte daño, Dios te va a levantar para bendecirte. Dios me levantó, aunque el pueblo comenzó a vivir un momento de mucha escasez. José tenía todo en sobreabundancia, pero aunque José tenía todo o estaba completo, algo faltaba. ¿Qué era lo que le faltaba a José si tenía todo? Mis amados hermanos, no tenía la bendición de estar en paz con su familia. Por eso cuando se enfrenta con sus hermanos, él tenía el corazón endurecido y los trata de una manera hostil. Fue duro con ellos, mis hermanos. Mis hermanos, es como si Dios entendiera que en medio de nuestro dolor reaccionamos de una manera inapropiada. Pero llega un momento donde vemos que José no aguantó más, porque él sabía que algo estaba pendiente, él sabía que algo tenía que arreglarse. Y entonces lo vemos en el capítulo de 45, verso 4 y 5, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Vean lo que dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mis amados hermanos, aquí José está confortando a sus hermanos. José los está perdonando y está reconociendo que Dios permitió todo eso, que Dios vio todo eso y que ese mal Dios lo convirtió en una bendición para José. Solo hasta ese momento José estuvo completo, mis hermanos. Ahora, hermanos, ¿no será que ese perdón es el que nos está haciendo falta para que recuperemos esa plenitud que teníamos, para que recuperemos la felicidad que un día tuvimos y que perdimos, o para que podamos volver a reunirnos con la familia en paz? ¿No es que nos está haciendo falta el perdón? Pero hay gente, desgraciadamente, amados hermanos, que se acostumbró a vivir con ese resentimiento, a estar con ese dolor, pero no está completo. Por eso Jesús dijo: quiero estar completo. Bendice a los que te maldicen, ama a los que te odian, a tus enemigos declárales bendición. Mis hermanos, si ustedes quieren que les vaya mal a quien les causó un daño, pues quiero decirle que estamos mal por esos deseos. Y tenemos que permitir que Dios cambie ese corazón endurecido por uno de carne, para que podamos hacer su voluntad y así bendecir a los que nos hacen daño y desearles un bien, porque somos hijos de Dios. Hermanos, Efesios 4:32 es uno de los versículos que estamos viendo y nos dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros. Hermanos, solo así podremos recibir esa sanidad espiritual y podremos vivir en paz, siendo misericordiosos, siendo amables y perdonándonos unos a otros. Solo así podremos vivir en paz. ¿Y qué es vivir en paz? La Biblia enseña en el versículo de Génesis, en el capítulo de Génesis 45, versículo 16 al 19, dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán, y toma a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os haré lo bueno
Os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda y haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Amados hermanos, vivir en paz es poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Como lo vemos aquí con José, cuando él otorga el perdón, él es libre de esa amargura. Él perdona a sus hermanos, él ya puede gozar de las bendiciones que Dios le ha dado juntamente con su familia. Y eso sucede solo cuando José es quebrantado y perdona a sus hermanos. Él puede disfrutar de esas bendiciones juntamente con su familia. Ahora, en la vida de José hay plenitud. ¿Y qué es la plenitud? José tenía su familia, tenía sus hermanos, ellos a su vez tenían sus esposas y a sus hijos, pero también en la vida de José había algo muy importante. José tenía a su padre. En el libro de Génesis 46, 29 dice: y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Amados hermanos, hay gente que se está perdiendo la oportunidad de convivir con su familia por la amargura de su corazón, por la dureza de su corazón. Hay gente que se está perdiendo de disfrutar la iglesia que Dios le ha dado por la dureza de su corazón, por la amargura de su corazón. Hay gente que se está perdiendo de disfrutar de la presencia de Dios, de la presencia de su Padre, y hasta la han dejado de buscar. ¿Y por qué? Porque hay amargura en su corazón, porque su corazón se ha endurecido. Pero vemos que José recupera la plenitud, está bien con su familia, con su padre. Y amados hermanos, pasa el tiempo y José tiene que ser probado, tiene que demostrar que verdaderamente ha perdonado a sus hermanos. Y esto sucede cuando finalmente el papá de José, Jacob, muere. Y cuando Jacob muere, dice la Biblia que pasa lo siguiente. Vamos al libro de Génesis nuevamente, capítulo 50, verso 14 al 21. Dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viniendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y amados hermanos, dice que José lloró mientras hablaban, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló José al corazón. Así habló José a sus hermanos. Hermanos, José tuvo que ser probado. José tuvo que ser probado, que ese perdón que él había dicho que les daba a sus hermanos, tenía que ser comprobado que realmente los había perdonado. Dice Efesios 4:32, sé más bien amables unos con otros,
sed misericordiosos, perdonándonos unos a otros. En esto fue probado José. José tenía que demostrar que él ya era amable, que él era misericordioso con quien le había hecho daño, que él ya había perdonado a quien le había hecho daño, o sea que él perdonó a sus hermanos. Sus hermanos tenían miedo de que él se vengara, ahora que su padre había muerto, porque él no solo los había perdonado una vez, los perdonó para siempre. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado alguna prédica acerca del perdón? ¿Cuántas veces no hemos estado en una prédica acerca del perdón? Y decimos, y declaramos, y oramos, y decimos que hemos perdonado a aquel que nos hizo daño. Pero, amados hermanos, seguimos igual sin conceder el perdón, porque creemos que no lo merecen. Y aún más si esas personas nos siguen haciendo daño. Si esas personas nos siguen dañando. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ante esta situación, ¿qué podemos hacer, mis hermanos? Pues muy fácil. La solución nos la da nuestro Señor Jesucristo. Y es perdona. Así de fácil. Lucas 23, verso 34 dice que esto es una oración de Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba siendo crucificado por nuestros pecados. Estaba siendo acusado por nuestros pecados. Él era inocente de toda culpa, mis hermanos. Y ahí, en esa cruz, Él está pidiendo perdón por aquellos que lo crucificaban, mostrando compasión y amor incluso en el sufrimiento. Ese es un gran ejemplo de saber perdonar. Jesús está siendo crucificado y en medio de su dolor pide a su Padre que perdone a quienes lo estaban torturando y lo estaban matando. Dice la palabra que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, esta frase refleja la compasión y el amor incondicional de Jesús, incluso hacia sus enemigos, incluso hacia la gente que le estaba haciendo daño. Esto es un gran ejemplo que podemos tomar para nosotros poder perdonar, para poder avanzar y poder decir que somos hijos de Dios, mis hermanos. Bueno, pues hasta aquí esta enseñanza, hermanos. Espero que sea de edificación. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor. Yo he hablado como tú has dicho, mi Señor. Y yo pido que esta palabra, mi Señor, no vuelva vacía, Padre. Que haga rema en nuestros corazones. Que nuestros corazones puedan ser transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne. Para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Para que nosotros podamos obedecer tu voluntad, Padre, con mucho amor. Muchas gracias por tu palabra. Yo bendigo la vida de mis hermanos, la vida de mis pastores. Muchas gracias te doy, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por conectarse. Los invito a que lo sigan haciendo miércoles en punto de las 7 y los días domingos nos vemos a las 10 y a las 12. Dios les bendice. Buenas noches. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.